Quizás te suene el nombre de Marta Kaufman, o quizás no, pero seguro sí te suenan los nombres de Joey, Phoebe, Rachel, Chandler, Mónica y Ross. Pues Marta es la co-creadora de estos personajes y de la serie más exitosa de todos los tiempos, Friends. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Enrique y este es nuestro episodio número 10 de Diseño Feliz por Disliz. Y como ya escuchaste, hoy te voy a platicar cómo Marta Kaufman diseñó Friends. Marta no fue la única creadora, también está David Crane, que eran socios como escritores, y también una pieza importante fue Kevin Bright, el productor. Pero hoy nos vamos a centrar en la historia de Marta. Comenzamos. Pues empecemos desde el inicio. Marta nace en 1956 en Filadelfia. Su papá distribuía equipo de plomería para traer dinero a la casa, pero también era músico, aunque no ganaba tanto dinero de la música. De hecho, tocaba muchísimos instrumentos musicales. Su mamá era bailarina profesional y tenía una academia de baile, pero la tuvo que cerrar a los pocos días que nació Marta para cuidarla y para cuidar a sus otros hijos. Teniendo a una mamá bailarina y a un papá músico, pues le encantaba todo eso de niña. Y con esa mezcla del baile y la música, pues era evidente que conocía o que conociera el teatro musical y se enamora de la actuación también. De hecho, desde muy niña era la que hacía las obras de teatro familiares. Se juntaba con sus hermanos, con sus primos y hacía una obra de teatro para sus papás, para sus tíos, para sus abuelos y hasta incluso para algunos amigos de su familia. De hecho, también cobraba el boleto. Fue hasta la secundaria y la prepa que ya las cosas empezaban a poner un poco más serias y ella era la encargada de hacer las obras de teatro de la escuela. Las dirigía y también las actuaba, pero todavía no escribía. De hecho, su maestra de inglés escribió en una de las tareas de Marta que ella era una pésima escritora y que nunca lo sería. Vaya sorpresa que se daría esa maestra en unos años más. Pero bueno, entonces, al terminar la prepa, no fue sorpresa para sus papás que quisiera estudiar teatro en la universidad. Su mamá no estaba muy segura y yo creo que como una mamá normal estaba algo preocupada porque el teatro, lo que le preocupaba era que el teatro no era una carrera tan práctica y no tendría una educación tan sólida. Pero su papá convenció a la mamá y le dijo que no se preocupara, que nunca sabes lo que pudiera pasar y que si Marta quería estudiar teatro, que hay que apoyarla. Entonces, en 1974, Marta empieza a estudiar teatro en la Universidad de Brandeis, que está como a unos 30 minutos de Boston. En la universidad, Marta estaba en una obra de teatro donde su personaje era una prostituta y había un actor que se llamaba David Crane, que su personaje era una especie como de vagabundo. David Crane, si no te suena el nombre, es también el otro co-creador de Friends y en esa obra se conocieron por primera vez, pero no pasó gran cosa. Fue hasta 2 años después, cuando Marta regresa de intercambio y estaba tomando una clase de dirección de teatro y tenía que dirigir una obra. Marta estaba buscando actores y se acordó de David, de aquel actor que interpretaba a un vagabundo. Entonces, Marta le pidió a David que fuera el actor para esta obra que estaba dirigiendo, pero David dijo que no, pero que le podía ayudar a dirigirla. Así que los dos dirigieron la obra de teatro en 1977 y se llamaba Godspell. Al terminar la obra, Marta y David se dieron cuenta que dirigir y escribir era mucho más divertido que ser actor, por lo que decidieron dejar de ser actor y empezar a escribir. Y como a los dos les gustaba el teatro musical, pues empezaron a escribir sobre eso. Aquí entra también otra persona importante que se llama Seth Friedman, otro amigo, y se les une a escribir musicales. Entonces ya son 3 personas. Está Marta, está David y ahora está Seth, que ya no quieren ser actores y empiezan a querer ser escritores de musicales. Su primer musical en la universidad lo hicieron en 1977 y se llamaba
Waiting for the Feeling o Esperando el Sentimiento en español. El siguiente año se graduaron de la universidad y también escribieron Personals y pudieron hacer un pequeño tour por Europa. Las obras de Waiting for the Feelings pues fue una obra normal universitaria que no pasó mucho. Pasó se presentaban en diferentes lugares en Massachusetts y otros en Estados Unidos, pero la obra de Personals sí tuvo un poquito más de ruido y un poco más de éxito y por eso se pudieron ir a hacer un tour por Europa. Total, acaba el tour de Personals, regresan a Estados Unidos y se mudan a Nueva York para ahora intentar escribir algo para Broadway. Pero antes tenían que tomar una decisión muy importante. Tenían que definir cómo se iban a asociar. Y si los tres estarían asociados, o si solo dos, o si solo uno por su lado, pero tenían que tomar esa decisión. Acuérdate que ahorita está Seth Friedman, David Crane y Marta. Tenían que decidir si se quedarían los tres, si solo dos, o cada uno por su lado. Marta cuenta la anécdota en una entrevista que estaba en Nueva York esperando el camión pensando en esa decisión, que no sabía qué hacer y le estaba quitando mucho el sueño y le estaba creando demasiada ansiedad. Entonces estaba esperando el camión y nada más no pasaba. Enfrente de la parada se para un taxi y se baja un pasajero. Nadie de los que estaban esperando el camión se subió al taxi, así que Marta se subió y ella en el taxi seguía pensando y dando vueltas y vueltas y vueltas esa decisión y no sabía qué hacer y dijo, por favor, denme una señal. Y volteó a la ventana, ves que en la ventana ahí está la identificación del taxista, y el taxista se llamaba David Yu, ¿no? Entonces ahí lo tomó como una señal y dijo David, you en inglés es tú, entonces David y tú. Al día siguiente se asociaron David Crane y Marta Kaufman, nada más, dejaron a Seth Friedman fuera. Pero esa decisión sería, digamos, lo fácil en todo el camino que les esperaba, ya que no conseguían ningún trabajo para Broadway, por lo que tenían que trabajar pues, de meseros y otros trabajos en un restaurante. No encontraban ningún trabajo como escritores. De hecho, el único trabajo pagado que tenían como escritores era escribir preguntas para un programa de televisión de concursos. El programa de concursos se llamaba The Knowledge Bowl, o el Tazón del Conocimiento. El anfitrión del programa era el papá de David y solo salía en un canal local de Filadelfia. Ese era su único trabajo pagado como escritores. Mientras, pues estaban escribe y escribe, teniendo la esperanza de poner algo para Broadway. Entonces la estaban pasando muy mal en Nueva York, escribiendo y nada más no consiguen nada. Se les estaba yendo, digamos, su sueño de escribir un musical para Broadway. Y su agente ahí les dijo que si habían pensado escribir algo para televisión y ellos dijeron que no, que querían hacer musicales y que se querían concentrar en hacer musicales. El agente les recordó que el tiempo promedio de escribir algo para Broadway y verlo ya en Broadway era de 7 años. Es decir, desde que tú empiezas a escribir hasta que lo ves, pasan 7 años. Entonces, Marta y David dijeron, está bien, vamos a ponernos 7 años de límite. Y pues pasaron los 7 años y nada más no conseguían absolutamente nada. Era alrededor de 1985, ya habían pasado los 7 años desde que se graduaron, viviendo en Nueva York, haciendo cualquier trabajo con tal de seguir escribiendo para un musical de Broadway y nada. Entonces, digamos, tienen que poner ese sueño aparte y le hablan a su agente y le dicen, está bien, sí queremos escribir algo para televisión, ¿cómo le hacemos? La gente les dijo pues que pensaran en 10 ideas para un programa de televisión y ella los trataría de vender o vería cómo movería esas ideas. Y así fue como Marta y David empiezan a escribir para televisión. Hicieron varios guiones, pero no vendían ninguno. El objetivo era hacer guiones y su agente tratar de venderlos, pero no pasaba absolutamente nada. Hasta después de un año, más o menos en 1986, venden su primer guión. Era para un programa que se llamaba Just a Guy o solamente un tipo, pero nunca empezó la producción. Estaban contentos porque habían vendido su primer guión, pero pues algo desilusionados porque nunca lo vieron en televisión. Todavía vivían en Nueva York, pero tenían que volar seguido a Los Ángeles a vender sus guiones, ¿no? Escribieron muchísimos guiones y pudieron vender algunos cuantos, pero ninguno se producía.
Para ellos, su experiencia en televisión o el negocio de la televisión era escribir guiones, venderlos, y la gente que los compraba nunca los hacía. Por una parte estaban contentos porque obviamente ya estaban recibiendo dinero por cosas que estaban escribiendo, por los guiones que estaban escribiendo, pero por otra parte pues tristes y desilusionados porque nunca veían nada en televisión de lo que escribían. Entonces para ellos era su modelo de negocio, digamos, era así, pues escribir, vender y pues ya, no pasa nada, y darle la vuelta y darle la vuelta. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y recordarte cuántos años lleva Marta y David intentando escribir algo para verlo en la vida real, ya sea en Broadway o en televisión. Primero se echaron 7 años intentando hacer su musical y nada, absolutamente nada. Ahorita llevan cerca de 5 años escribiendo guiones para televisión, que sí, quizás han vendido algunos, pero ninguno ha salido en televisión. Entonces llevan 12 años que han tratado de perseguir su sueño y nada más no se les da. 12 años. Pero bueno, su constancia y trabajo duro por fin les respondería. La historia es así. Universal tenía muchísimo material de video en blanco y negro que no estaba usando y quería encontrar alguna idea para aprovecharlo. Mucho de ese material eran pues películas o programas de televisión muy viejas, que hasta algunas quizás nunca salieron a la luz. Por lo que Universal estaba entrevistando a varios escritores y creativos para que les presentaran ideas de qué podían hacer con todo ese material. Muchas de las ideas eran pues concursos de televisión, para hacer encuestas, para hacer preguntas y dinámicas. Pero pues a Universal no le estaba gustando mucho. Entonces, pues Universal encontró a estos escritores pues, literalmente amateurs, con muy poca experiencia, y dijeron, pues no tenemos nada que perder, hay que llamarles a ellos. Entonces, David y Marta estaban ya en Los Ángeles, a punto de tomar el avión para irse de regreso a Nueva York. Ya estaban pues cansados del viaje y decepcionados por otra mala noticia de que no pudieron vender un guión, y su agente les marcó para que fueran a la junta con Universal. Realmente no tenían muchas ganas de ir a la junta, pero pues bueno, se dieron la vuelta. Universal les mostró algunos minutos de ese material que tenía y les preguntó que qué haría con él. David y Marta estaban tan agotados que dijeron, no tenemos ni idea de qué vamos a hacer con esto, y se fueron de la junta al aeropuerto. Ya en el avión empezaron a platicar de varias ideas que podías hacer con todo ese material y se les ocurrió la idea para un show. Al aterrizar en Nueva York, le marcaron a las personas de Universal y les contaron su idea. Dijeron, oye, se nos ocurrió esto en el avión, ¿cómo lo ves? La idea le gustó muchísimo a Universal y les pidieron regresar para que se las presentaran a Joe Landis, el productor ejecutivo. Entonces toman otro vuelo a Los Ángeles y se la presentaron a Joe. A Joe le gustó y a Universal también. Marta y David regresaron contentos a Nueva York pensando que habían vendido otro guión, pero pues que nunca se iba a producir, ¿no? Eso era su experiencia que habían tenido con los otros guiones. Pero Universal y Joe no solo compraron el guión, sino que sí iban a producir esta vez este show, y también les ofrecieron trabajo como escritores para que desarrollaran más episodios, por lo que se tienen que mudar a Los Ángeles. El programa se llamaba Dream On y era sobre un hombre que se estaba divorciando y que creció viendo televisión, y sus pensamientos se iban a esos recuerdos de televisión. Todos los recuerdos eran obviamente los pedazos en blanco y negro que Universal tenía disponible. Dream On se estrenó en 1990 y fue un éxito total. Lo producían Universal y HBO, y de hecho fue de las primeras series de HBO, y este fue su primer éxito. Marta y David estaban muy contentos, pero estaban seguros de que una de dos cosas iban a pasar. Una, o los iban a correr y contratar a escritores con más experiencia, o dos, iban a contratar a escritores con más experiencia y ellos tenían que trabajar para ellos, y esa decisión no les iba a estar, no los iba a tener tan contento. Pero ninguna de estas dos cosas pasaron. Ellos estuvieron a cargo del guión y de las historias por completo. De hecho, una anécdota de cómo escribieron los guiones es para el piloto o para el primer episodio, Universal les dio 50 horas de clips
de en blanco y negro. Ellos vieron todas esas 50 horas, agarraron los clips que les gustaron y sobre eso escribieron el guión para el piloto. Para los otros episodios era imposible hacer eso, entonces ellos escribieron el guión, se lo pasaban el guión a una persona y esa persona tenía que buscar los clips más adecuados. Es decir, escribían el guión y en paréntesis ponían: nos gustaría que el clip fuera así y así y así y así. Y esa persona tenía que buscar esos clips y encontrar lo más parecido. Entonces, Marta y David, después de 12 años, obviamente estaban felices trabajando en su propio programa de televisión, escribiendo y teniendo control absoluto del guión, y la obra era un éxito, ¿no? De hecho, recibieron su primera nominación a un Emmy por un guión de Dream On, pero no ganaron. Pero bueno, no les importaba, estaban felices. En Dream On también trabajaba Kevin Bright como productor. Acuérdate de este nombre porque también es importante para Friends, Kevin Bright. Entonces los tres hicieron un muy buen equipo. Marta y David eran los de las ideas creativas y los que escribían los guiones, y Kevin era el encargado casi de que veía cómo podía hacer eso realidad, más o menos así. Antes de hacer Dream On, habían entregado un guión a Norman Lear, que es un productor de televisión bastante importante en Estados Unidos, pero nunca tuvieron respuesta de ese guión y siguieron con sus vidas. Pero cuando estaban ya produciendo Dream On, tuvieron respuesta de Norman Lear diciendo que ese guión no le gustaba y que quería que le hicieran otro. Marta y David estaban muy enfocados en Dream On y ya no querían hacer otro guión, no se querían desconcentrar o perder el enfoque de Dream On, estaban muy felices con lo que estaban haciendo, por lo que le dijeron a Norman que no podían hacerlo, pero que le regresaban su dinero. Norman insistió y no les quedó de otra más que hacer otro guión. Así que Marta y David pensaron en el guión más absurdo de la historia y algo que estaban seguros que nunca sacarían en televisión, con tal de entregarle el otro guión a Norman y se acabara ahí y pudieran seguir su trabajo con Dream On. Entregaron el guión y, vaya sorpresa, que a Norman le encantó el guión e hicieron la serie. Se llamaba Powers That Be, o Poderes que Son, y trataba de una vida de un senador y su familia algo disfuncional. Duró solo 2 temporadas. Pero ellos, Marta y David, solo escribieron el guión del piloto y ya. Pudieron continuar con Dream On. Ahí aprendieron que solo podían trabajar en un proyecto a la vez y que ellos tenían que tener el control creativo del guión. En Powers That Be, como solo escribieron el piloto, otros escritores se llevaron la serie y pues al final no les gustó el resultado y sus nombres estaban ahí en los créditos. Entonces eso no los tenía tan contentos. Pero bueno, regresemos a Dream On. Obviamente sus vidas cambiaron bastante, empezaron a agarrar bastante fama entre los productores y entre los ejecutivos, que muchos productores los empezaban a buscar, incluso productores que antes ni siquiera los pelaban. Y pues tenían que aprovechar ese momento y empezaron a escribir más guiones. En Dream On aprendieron que no podían escribir un show para un solo personaje. Era muy difícil para ellos y para el personaje, por lo que sus siguientes historias tenían que ser de un grupo de personajes. Pero todavía no te emociones, todavía no empezamos, o todavía no llega ese grupo de personajes que se llama Friends, falta todavía un rato. Entonces, escribieron 2 guiones más, uno se llamaba Couples o Parejas y les gustaba muchísimo y pensaban que sería bastante fácil de hacer, y otro se llamaba Family Album o el álbum familiar. No les encantaba tanto ese guión y sabían que sería algo difícil de hacer. Entonces ellos sabían que a fuerzas iban a vender uno de esos 2 guiones por el éxito que tenían en Dream On y estaban esperando que fuera la serie de Couples. Pero no, vendieron el contrario. Como la ley de Murphy, vendieron la serie complicada de hacer. CBS compró Family Album y se estrenó en 1993, pero fue un fracaso total. Cancelaron la serie después de 6 episodios. La serie de Dream On seguía bastante bien, por lo que Marta estaba algo preocupada y David también estaban preocupados de si habían tenido suerte con ese guión y de que nunca lograrían hacer otra serie igual de exitosa. Entonces vuelven a escribir 2 guiones más. Uno se llamaba Reality Check y era sobre la vida de un adolescente y sus fantasías,
que sonaba de hecho bastante prometedor, y en el casting había muchísimos actores conocidos, entre ellos Hilary Swank. Y el otro guión se llamaba Six of One, o sea, 6 de 1, o Friends Like Us, amigos como nosotros. Todavía no estaban seguros del nombre. Ambos guiones se los presentaron a NBC y a los pocos días ya tenían respuesta de NBC. NBC los llamó y les dijo que les había gustado el guión de Six of One y les darían el horario de los jueves a las 8:30 de la noche. Era el mejor horario de televisión. Pero tenían una sola condición, que la serie se tenía que llamar Friends. Obviamente a Marta y a David les daba exactamente igual que se llamara Friends si iban a tener ese horario. Aquí también entra un personaje clave para Friends. ¿Te acuerdas que te conté de Kevin Pride, el productor de Dream On? Pues también entra Friends y así tenían el trío perfecto. Marta y David escribían y Kevin se encargaría de producir la serie. El tema central de Friends, que ya todo el mundo lo conocemos, pues era escribir sobre la época cuando tus amigos son tu familia. Y como aprendieron en Dream On que tenían que tener a varios personajes, por eso hicieron 6 personajes, Mónica, Ross, Rachel, Joey, Phoebe y Chandler, pensaban en varios amigos, familiares, conocidos y ellos mismos para agregarlos en las personalidades de estos personajes. Un día también estaban manejando por Los Ángeles y pasaron por una cafetería que se llamaba The Insomnia Café y les gustó la idea de que una cafetería fuera su punto de reunión fuera de sus departamentos. Los de NBC, al ir leyendo los primeros guiones, les encantaba, pero sí pidieron algunos cambios. Por ejemplo, inicialmente Joey y Chandler iban a vivir en el mismo edificio que Mónica y Rachel, pero no enfrente. Uno de los cambios fue que vivan enfrente para facilitar la producción y obviamente Marta y David aceptaron ese cambio. Otro cambio fue que agregaran a otro personaje, pero que este personaje fuera mayor y fuera como una especie como de guía para que les diera consejo. Les preocupaba que se estaban cerrando mucho a un demográfico y que el show no les gustara a personas mayores. Marta y David no estaban muy convencidos de este cambio, pero pues decidieron intentar crear este personaje. Así que hicieron un guión y lo metieron a este personaje. Pero al leer el guión no les latió absolutamente nada. Le suplicaron casi a NBC que no agregaran este personaje, ya que iba a afectar a la serie. Y como ya sabes, pues ese personaje mayor nunca existió. Marta y David pudieron convencerlos de dejar solo a los 6 personajes. Marta y David estaban enfocados en escribir cada episodio y mejorarlo. Realmente no se dieron cuenta del impacto de la serie hasta que vieron el rating al terminar la primera temporada. Pero realmente les cayó el 20 cuando David estaba cenando con su pareja y sus papás y los de la mesa de al lado estaban platicando de Friends. Al instante le marcó a Marta y ahí pudieron, digamos, como materializar el impacto que habían tenido. Está de más decirlo, creo que si estás escuchando este podcast sabes perfectamente de lo que trata Friends y te guste o no, yo creo que has visto más de un capítulo. Es más, yo creo que hasta si te digo la palabra unagi o la palabra falange, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Entonces, pasaron cerca de 16 años para que Marta y David escribieran Friends y lograran tener ese éxito. A veces, no sé tú, pero a veces yo me siento que no voy a ningún lado y me siento estancado y solo han pasado meses. Marta pasó 12 años de escribir sin tener éxito y 16 años para tener un éxito enorme. Hay que tener paciencia, yo creo, y seguir trabajando en un mismo camino y las cosas solitas se darán con el tiempo. Esto fue todo, espero te haya gustado este episodio de Diseño Feliz por Disliz. Yo soy Enrique y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.